Plataforma per la Llengüako kidea da bera, eta bertan etorrera da bera atalean edo lanean diardu eta insusen ere Plataforma per la Llengüatik landu duten nolabait Katalunia hizkuntza komuna edo horren inguruko proiektu horren inguruan ariko zaigu. Lehendabiziko zatian bera bakarke ariko da, eta gero hemen nire zertara soziolinguistika klusterreko Belen Uranga dago, eta bion artean solasaldi bat edukitzea nahi dugu. Azken batean, Markek jarriko dituen zenbait gai edo abia puntutatik hasita antzekotasuna, aldeak eta zenbait gogoeta edo partekatzeko. Ez dago momentuetan interpretazio deitzulpen zerbitzurik eta beraz gaztelaniaz egingo du Markek bere hitzaldia eta ondorengo elkarrizketa ere hala egingo da. Buenos días. Tenemos con nosotros a Marc Biosca, que es de Plataforma per la Llengua de Cataluña. Ha venido de Barcelona para hablarnos sobre el trabajo y el proyecto que están realizando en torno al catalán como lengua común. Hará una presentación de una media hora más o menos Marc, y después de la presentación tendremos un diálogo entre Marc y Belen Uranga del clúster de sociolingüística de aquí de Euskal Herria. Beraz, esan gehiago gabe, Marc zurea da hitza, eskerrik asko. Markek euskara pixka bat bintzatu ulertzen du, Euskal Herrian bizi izandakoa baita, eta gutxienez hitz batzuk eta partekatzen ditu. Eskerrik asko, Marc. Eskerrik asko. Egun denoi, lo haré en castellano porque mi control del euskera es bastante vaporoso. Os voy a hablar un poco de la entidad donde trabajo, Plataforma por la Lengua, y a partir de aquí qué proyectos estamos destacando en toda esta línea, principalmente todo lo que tiene que ver con nueva ciudadanía en el país, y por lo tanto cómo esto debería también de funcionar en la gestión lingüística que hacemos cada uno de nosotros. Plataforma por la Lengua es una ONG. Este año celebramos el 20 aniversario de los que estáis trabajando y trabajamos en diferentes áreas, siempre para el impulso del catalán en todos los territorios del ámbito lingüístico, los países catalanes, el Principado de Cataluña, País Valencià, Illes, Iparralde, digamos, Cataluña del Norte y la Franja de Ponent. Trabajamos en áreas como pueden ser, por ejemplo, los derechos de los consumidores, pues a través del etiquetaje, gestionando para que las empresas etiqueten también en catalán. Trabajamos con temas relacionados con el cine, temas relacionados con, por ejemplo, con todo el mundo de los juguetes, todo lo que va a parar a las criaturas para que se cambien en catalán, y también recalcamos mucho todo ese trabajo realizado hacia la nueva ciudadanía. Os hago primero un poco de marco de cómo está ahora mismo la lengua catalana, y después ya pasaremos al proyecto del catalán lengua común, que es el que os estaba comentando yo. Datos sobre la situación actual, para hacernos un poco la idea, el viento que sopla a favor, es decir, toda la parte de optimismo y de crecimiento de esta lengua. Hoy en día ya casi 10 millones de personas pueden hablar en catalán, que no es poco. En los últimos 30 años esta cifra ha ido en aumento, no solamente en el Principado de Cataluña, sino también en otras de las regiones. Más lentamente, pero ha ido subiendo. Esto lo sitúa como la 14ª lengua más hablada de la Unión Europea y la 7ª más aprendida entre los jóvenes de la Unión Europea. Es decir, el catalán, supongo que igual que el euskera, no es la lengua mayoritaria materna en su propio territorio. La principal es el español. Por lo tanto, lo que hace la gente, sobre todo a través del modelo de escuela, es ir ingresando poco a poco a la comunidad lingüística catalana.
los porcentajes de gente que no la tiene como propia, pero la van cogiendo, es elevadísimo. La sitúa en la séptima a nivel europeo. Y de hecho, ahora mismo está situado entre las 80 lenguas más habladas del mundo. Todos estos datos nos indican de que el catalán vive una situación de una gran anomalía en lo que es el contexto europeo. Es decir, no hay ninguna otra lengua tan hablada que tenga tan poca protección jurídica a su alrededor. ¿Sí? Es inversamente proporcionada el número de gente que habla catalán con el número de leyes que le amparan sus derechos lingüísticos. Es una de las correlaciones que hay cuando una lengua pues, no es oficial en Europa y hay estos ejes. Es una cuestión de política, es una cuestión de reconocimiento, todavía no hemos llegado a esto y lo resultante acaba siendo que cuando trabajamos en temas de lengua, cuando nos aproximamos a la cuestión lingüística, cuando hacemos el símil aquel, que si la botella está medio vacía o medio llena, pues la verdad es que va la botella y ya lleva un agujero de marca. Y ese agujero de marca, que son este déficit que hay en todos estos derechos, pues hace que siempre vaya perdiendo. Siempre tenemos que ir corriendo detrás para ir taponando, para ir rellenando, pero es una situación que es anómala. No hay ninguna lengua, ningún Estado europeo que sea lengua hablada propia de un 10% de estos estados, el catalán es mucho más del 10% en el Estado español, que no sea lengua oficial en su propio Estado. O sea, realmente hacer la comparación con el marco europeo, pues te das cuenta de que la situación en el ámbito jurídico todavía está muy por debajo de lo que se supondría que tenía que ser normal por una lengua con este volumen de hablantes. Naturalmente, si esto es así, es porque hay un seguido de cuestiones, el viento que sopla en contra, le vamos a llamar, que dificultan todo este acceso. El catalán se comporta perfectamente en todos aquellos ámbitos que la administración, digamos el Estado, no puede entrometerse. Por ejemplo, en Twitter, es una de las lenguas más usadas en Twitter. En Wikipedia, hay un montón de artículos en Wikipedia, o sea, proporcionalmente se comporta de una manera sobre-representada al número de hablantes que tiene. Proporcionalmente hay muchos más artículos en Wikipedia en catalán que en español. En español tienen muchísimos más hablantes, pero si hacemos la división entre artículos y número de hablantes, la del catalán supera. Y así muchos ámbitos que te das cuenta que donde no hay leyes, donde el punto de salida no es discriminatorio, estamos en todos sitios, el catalán funciona perfectamente. Pero en otros ámbitos que sí están regulados es donde, el tema se distorsiona bastante. Por ejemplo, todavía estamos conviviendo con una obligatoriedad constitucional de saber el español. Cosas de estas, como ya hemos nacido, bueno, yo he nacido por la edad que tengo con ellas, quizás ya la vemos como normal, ya se nos ha ido cogiendo en nuestro imaginario como una cuestión pues, que siempre ha sido así, pero esto es bastante anómalo. Y hay que tener claro que en un marco europeo esto es muy anómalo. La obligatoriedad de saber un idioma, como lo marca la Constitución española, solamente haya el referente en Rumanía. Solamente la Constitución de Rumanía también marca como obligatoria su lengua, que es por la minoría que hay en la parte turca. ¿Sí? En otros países esto no funciona así. Es un marco en el que convive la lengua catalana que en algunos de los espacios, por no decir en todos, se hace una cierta apología del monolingüismo. Es decir, hay todo un complejo jurídico que facilita, además premia, que haya ciudadanos que puedan ejercer solamente en una lengua. ¿Sí? Está bien visto, culturalmente está aceptado. El paso a una segunda lengua en algunos territorios es más un plus, pero siempre te deja con una lengua marcada. La lengua que funciona por defecto, la lengua con la que presumiblemente no tendrás ningún problema, la lengua con la que puedes ir tranquilo, es una, y todos la conocemos. Pero hay otras, en el marco español, que te marcan. Depende en qué decisiones, depende en qué quieras hacer, en qué espacios la quieras utilizar, ya puede ser sospechosa. Por los que somos catalanohablantes, los caldunes de origen, en esto no hay ningún problema, pero sobre todo esto tiene muchas consecuencias en aquellos nuevos hablantes, y más nuevos hablantes que provienen principalmente de lengua materna española. ¿Sí? Cuando hago este paso, ¿qué estoy haciendo?
estoy dejando atrás mi comunidad lingüística en origen, es legítimo. ¿Qué me van a decir? ¿Me da vergüenza? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Hay todo un mare magnum de sentimientos a la hora de gestionar, tanto a nivel individual como más colectivo, estas situaciones que lo hacen un poco complicado cómo se va desarrollando esta dialéctica de los nuevos hablantes. Pues para seguir, podríamos hablar también de las más de 500 leyes y disposiciones lingüísticas que obligan a que se utilice el español en Cataluña. Son 500, pero son más. O sea, lo centro en el Estado español porque es donde está la mayor parte de los hablantes de lengua catalana. Por defecto, la administración del sistema genera todas unas obligaciones lingüísticas que no suceden con el catalán. O sea, el punto de partida de ella es totalmente no es igual, está muy desequilibrado y eso tiene consecuencias, obviamente. O lo que hemos visto más recientemente, una de las piezas que han funcionado en el modelo lingüístico que se viene desarrollando en los últimos 35 años, podríamos decir que son los medios de comunicación públicos, lo que es TV3, lo que es toda esta parte de comunicación, que sea pensado también para adolescentes, pensado para todos los tramos de edad, con diferentes canales temáticos, y luego también está toda la parte de la llamada modelo de escuela catalana, ¿sí? Que no es 100% un modelo de inversión lingüística, porque tiene otros matices, pero en cualquier caso es donde ahora hay más problemáticas a nivel jurídico para seguir desarrollando este modelo. No es casual, es el que estaba más blindado, es el que ha funcionado mejor, es el que ha posibilitado que la mayoría de gente pues pudiera de una manera natural integrarse también en otra lengua que por defecto, por su entorno físico, por su entorno urbano o rural incluso, pues sería una lengua que le quedaría lejana. Lo que ha conseguido el modelo de escuela catalana es que todos, al terminar la educación básica, tengan el dominio de estas dos lenguas. Ante toda esta diversidad, ante todo este modelo que os he ido describiendo, con estas fallas, con estos puntos a favor, ¿cómo lo hacemos a la hora de trabajar con los que estamos? Es decir, con los que ya estábamos, más los que han venido. A partir del año 2000, igual allí, igual aquí, ha habido un proceso de migración bastante masivo. Nosotros nos situamos con 1 millón de nuevas personas en 10 años, es notable, es un volumen de gente notable, y cómo trabajar el tema lingüístico para que esta gente integrarla en el sentido de que tengan las mismas posibilidades a la hora de desarrollarse en su día a día. Proyecto de la Plataforma por la Llengua. No es un proyecto identitario. No hablamos, o sea, no hacemos una correlación directa entre lo que puede ser lengua y lo que tiene que ser o tendría que poder ser identificación nacional, identificación no. Cada uno viene de donde viene, no tiene que dar explicaciones de nada. Lo que sí que queremos impulsar es que haya esta entrada a esta nueva lengua para que nos ponga a todos en un marco que sea común para poder desarrollarse con naturalidad y que tenga la opción de libertad de poder escoger. ¿Cuáles serían los requisitos de una lengua común? Esto proviene del mundo anglosajón. El concepto ya se había desarrollado en Inglaterra, lo rescatamos, después de nosotros también se rescató en otras partes del Estado. Tenéis presente el manifiesto de Telecinco por la lengua común tal cual, esto es posterior a nuestro trabajo. Uno de los primeros es que sea una lengua de cohesión. Una lengua de cohesión es todo lo que os he comentado anteriormente, o sea, una lengua que permita, llamémosle, hacer de ascensor social. O sea, una lengua sin la cual será complicado, porque sí que hay unas marcas, unos sesgos donde será necesaria esta lengua y que te permita proyectarte. Una lengua que a la vez haga de conexión con una realidad cultural histórica. Es obvio. De los marcos culturales, uno de los sistemas más visibles y que los seres humanos los utilizamos más es la adopción de una lengua. Hay cosas que mayoritariamente, simbólicamente y lingüísticamente funcionan en una lengua determinada. Adoptando el catalán en los países catalans te puede facilitar entrar en unas nuevas realidades que probablemente, si partes de un monolingüismo o si partes de otras lenguas donde no está incluida el catalán, pues será un poco más complicado de gestionar. Y la tercera, que es muy importante, la no sustitución lingüística. Lingüísticos tan diversos nos
sabe también con toda esta riqueza, porque hay mucha gente que ahora mismo está hablando 4 o 5 lenguas, se han cambiado mucho los parámetros, unos parámetros que la gente de mi generación, y supongo que los mayores todavía más, siempre habían visualizado en un plano dual, catalán español o euskera español. Todo esto se ha ido modificando, se ha ido empleando, se ha ido ampliando mucho. Incluso cuando nosotros gestionamos lingüísticamente, o sea, la gestión que hacemos a diario, cualquier persona, cualquiera de nosotros, tiene que tener en cuenta que puede ser que el interlocutor provenga de una tradición lingüística mucho más rica y que interponer o poner en el medio una lengua más no le suponga una cosa extraña, no le suponga... Ha cambiado bastante el panorama y esto facilita pues, que sea mucho más poroso y que se pueda iniciar este tipo de procesos. Si seguimos hablando del hecho migratorio, o sea, con el proyecto del catalán lengua común, nosotros lo tenemos relativamente fácil, porque el país es un país de migración y ha sido así desde hace al menos 120-150 años. De los posibles 2,5 a los reales 7. Ahora solamente hablo del Principado de Cataluña. Si las taxas reproductivas hubieran sido, las pautas reproductivas hubieran sido las mismas que habían a inicios del siglo XX, ahora mismo seríamos 2,5 millones de habitantes. Si resulta que ahora somos 7 millones de habitantes, es porque ha venido gente de fuera, esta gente se ha establecido, esta gente ha hecho crecer la población, pero en definitiva la han construido. La ha construido no solamente demográficamente, sino también culturalmente y también lingüísticamente. Cualquiera de las personas que en un momento u otro de su vida ha acabado pasando por el catalán, sea de una forma más tangencial, sea de una forma más profunda. Los perfiles son varios, igual que aquí. Hay gente que lo ha aprendido, gente que ha querido entrar en toda esta nueva interpretación lingüística, y hay gente que quizás no ha entrado, no tiene una capacidad de hablarlo, todavía no está en estos parámetros, pero tiene una voluntad, o sea, hay una apuesta emocional a favor del catalán. Es decir, es la gente que te comenta de llegué en los años 60 en un barrio demográficamente muy concreto donde no se utilizaba la lengua, los pocos que sabían catalán nunca nos hablaban catalán, pero estoy muy contento que mis hijos lo hayan aprendido, que mis nietos lo hayan aprendido, es decir, la mayoría de personas obviamente entienden que adoptar una nueva lengua es un progreso. Todavía está por descubrir la persona que te diga que aprendiendo catalán o euskera ha sido lo peor que le ha pasado o que ha sido un martirio. No, o sea, la gente lo hace, lo acumula y luego lo expande. Un papel en la historia del pasado. Concretamente esto que íbamos comentando, o sea, todo el apoyo que ha habido todo el desarrollo que ha habido en toda la lengua catalana y de los derechos de sus hablantes no se puede entender sin la entrada de esta población de otros ámbitos, de otros territorios, muchos de los cuales eran castellano hablantes de origen, que han apostado y han desarrollado. O sea, una vez más el marco se hace muy plural y a la vez en el futuro toda esta gente que ha jugado un papel, cuando llegan, cuando estamos hablando, intentamos de que entiendan, o sea, que sean copartícipes, que tienen un papel en la historia también lingüística de esta lengua. ¿Sí? Que si ellos quieren, tienen un rol participativo en la que pueden desarrollar, en la que pueden ayudar, en la que pueden hacer que otra gente sigue llegando, pues se integre lingüísticamente. Ahora, como os decía al principio, han cambiado un poco los parámetros. Ya hace 3 años que en Cataluña hay emigración, la gente se va, el saldo migratorio es negativo. Y eso nos hace plantear pues, algunas de las líneas de trabajo que ya hemos ido desarrollando de una manera bastante mecánica sobre el tema, por ejemplo, que supongo aquí utilizabais una conceptualización bastante parecida de acogida lingüística. Bueno, pues ahora sería más echar raíces, que no sé cómo sería la expresión en castellano, y un rato pensando en raizar lingüísticamente, sería eso es. Estamos los que estamos, después de la crisis económica que se inició en el 2007, se marchó toda la gente, digamos, que podía marchar porque habían esperanzas de un futuro mejor en otros sitios, y los demógrafos que hablan de que creen que en 5 años mínimo habrá pocos movimientos a nivel migratorio. Sigue llegando gente, mucha menos, o sea,
es negativo, aunque sigue llegando gente, pero se van un poquito más. En cualquier caso, o sea, el gran número de estos 7 millones de habitantes, no hay previsión de que se mueva mucho. Por lo tanto, la gestión lingüística de cada uno quizás también podría ir cambiando y podríamos hacer con unos parámetros que sean más solidarios y más inclusivos. Supongo que como lo euskera, pues el catalán también ha tenido que cargar con bastantes prejuicios sobre el beneficio o no beneficio de entender, de comprender y de hablar esta nueva lengua, en su caso la lengua catalana. Y que no sabemos si mañana quizás es un inmigrante, trabaja temporalmente, quizás pasado mañana se quiere ir a otra zona del Estado y por lo tanto le será mucho más útil que le enseñemos el castellano porque muy probablemente se va a ir, Este tipo de ejes ahora mismo ya son bastante complicados de sostener. No hay ningún indicio que te haga pensar que los que estamos vamos a variar mucho. Por lo tanto, deberían de cambiar todas estas correlaciones y activar una dimensión mucho más inclusiva y solidaria. Sobre todo también trabajamos, decía ahora lo de solidaridad, un concepto, y otro que también trabajamos es el de libertad. Es decir, la libertad como fundamento filosófico está muy ligado a la libertad de elección. Es libre, pero puede escoger. ¿Sí? Una persona que es monolingüe poco escoge. Una persona que es monolingüe hace lo que puede. Está muy bien. Habla aquella lengua, ya está. Ahora bien, en un marco más plural, en un marco mucho más libre, si hay más de una lengua, cada uno de nosotros podemos escoger cuál queremos usar, en qué momentos las queremos usar, de qué manera la queremos usar, y abre mucho más toda esta correlación lingüística y emocional. Y si os parece, yo lo dejaría aquí. Si hay algún apunte más, vamos a hacer. ¿Sí? Gracias. Hablando de dónde vienen las principales diferencias para el planteamiento de un proyecto común en torno a la lengua, quizás. Unos apuntes solo. Nosotros en gestión lingüística solemos analizar la vitalidad de una lengua, de todas las lenguas, y sobre todo de las lenguas minorizadas, que es el caso del catalán, el caso del euskera, solemos analizarlos desde 3 puntos de vista. Miramos cómo es el apoyo institucional que tiene esa lengua, en este caso, o la dependencia que tiene el apoyo o no apoyo institucional oficial, y en este caso yo diría que en los 2 casos marca clarísimamente el nivel, digamos, más incipiente, que es la obligatoriedad por la Constitución española de saber, de conocer el castellano, y sin embargo la opcionalidad podemos hablar de euskera y está muy bien, pero no, la diferencia es evidente. Desde ese punto de vista, y por supuesto el marco europeo también son parecidas las situaciones, pero yo creo que merece tener esto en cuenta. El segundo pilar de los que nos apoyamos suele ser, digamos, los valores demográficos que tiene esta lengua. ¿Cuántos hablantes de euskera o de catalán estamos en el territorio de euskera? En este caso, nuestra realidad es muy diversa, no podemos dar un dato cuántos españoles somos, pero yo en todos los casos pregunto de hablar de este tema porque es absolutamente diverso. No es lo mismo hablar de Guipúzcoa, de Araba o de Navarra o de Navarra, ¿no? Pero sin embargo las diferencias demográficas, el peso que tenemos los españoles en nuestra realidad es muy diferente del peso que tiene los hablantes del catalán en Cataluña, ¿no? Por un dato que a mí puede ser interesante, en este momento solamente teniendo en cuenta la comunidad autónoma vasca, los hispanohablantes, somos el 30% de la población. El 30% de la población supone que hay un 70% de personas que no tienen acceso digamos, al universo de euskera. Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta para hablar de un proyecto de futuro. Y además es que es muy diferente también hablar en Guipúzcoa, por ejemplo, que es el territorio, como sabemos, el más euskaldun, solamente la mitad de la población habla euskera y la mitad no habla euskera. Yo creo que esta diferencia es importante. En Cataluña, conocemos el trabajo de Carme, se habla de 300 lenguas
nosotros hicimos un trabajo muy parecido al que hacía Karma, que nos ayuda, claro, y identificamos que en Euskal Herria se hablaban, estoy hablando de hace unos 7 años, se hablaban 100 lenguas diferentes aquí, una diversidad enorme. Y esta diversidad, yo creo que hay que tener en cuenta, por supuesto que demográficamente la mayor parte de las personas que vinieron en esta época tenían como lengua materna el castellano, pero eso no debe ocultar la enorme diversidad, es decir, hay unas 50 lenguas africanas que se hablan en Euskal Herria ya, y luego la segunda parte quizás podría entrar, pero en principio la primera idea que debería transmitir es que cada una de esas lenguas tiene su propio derecho de estar aquí y cada una de esas lenguas tiene el derecho de ser reconocida como lengua de la persona que vive aquí y de la persona que quiere vivir en este país. Esto, bueno, en fin, como punto de partida. Bueno, quizás yo creo que lo voy a ir dejando ahí como para ver las diferencias. Como proyecto, esto como marco para ir pensando en cómo se puede vertebrar la lengua minoritaria, en este caso como proyecto común. Sí. Bueno, es que los números no son tan diferentes entre País Vasco si cogemos más. No ha habido dislocación lingüística. Ha habido dislocación lingüística, pero no social. Obviamente porque muchos de estos potenciales nuevos hablantes han visto las posibilidades de desarrollo también en estas lenguas. Y si no para ellos en primera persona, sí para sus hijos. O sea, en el proceso migratorio lo que acaba viendo es como los azucarillos, se derrite rápido si ha llegado un inmigrante, sí, y es muy extraño, sí, y sus hijos ya son iguales, que rápidamente ya son los 3 hijos contra los padres, que cuando los hijos tienen más hijos, o sea, ya el número de potenciales nuevos hablantes es. El tema es que tengan un marco legitimado de uso de esta nueva lengua que aprendan. Y aquí jugamos un papel muy importante los que ya estamos. Seamos euskaldunes o euskaldunes. Entorno demográfico que se ha desplazado, lingüístico que se ha desplazado, cómo lo hacemos, cómo lo dejamos de hacer, las pautas que ya venían de viejo de siempre cambiar de lengua ante una persona que no conocías o dejabas de conocer, siempre haciendo lengua puente a través del castellano, en fin, que tampoco es tan diferente en lo que es lenguas minorizadas. Hay una última diapo que es de futuro, que es ahora que hemos hablado un poco, no solamente del concepto de conceptualización del catalán lengua comuna, la libertad de elección, apuesta ideológica que interpela los 3 ejes ideológico, político y jurídico. O sea, de cara a un futuro de cómo se puede gestionar el catalán, es obvio. Cualquier modelo tiene estos 3 ejes, el ideológico, es de lo que estamos hablando ahora, de un proyecto, por ejemplo, de lengua común, o sea, con todos estos elementos de cohesión, de intervención, de solidaridad, de inclusión. Luego hay uno de político, esto hay que materializarlo, o sea, esto tendría que ser como un denominador entre muchos actores, principalmente no, pero también en los que deciden estos nuevos marcos normativos, y naturalmente que eso tenga una correspondencia jurídica como ahora no la tienen. Proyección de futuro, escoger libremente el nuevo modelo lingüístico. Ahora ya entro un poco no sé lo que será de Cataluña en los próximos 5 años, qué va a pasar o dejará de pasar. Depende de qué cosas pasen, quizás podemos escoger libremente un nuevo modelo lingüístico, que no es poca cosa, porque llevamos casi 300 no escogiendo. Y es que lo tenemos tan metido en el disco duro que ya es tan importante, pero lo hemos difuminado tanto, que hay que ser redundantes. O sea, la posibilidad en que entre nosotros nos miremos a la cara y entre todos pactemos cómo puede ser un nuevo modelo, parecería fantástico. Las oportunidades que abre todo este abanico. Para superar los viejos parámetros, para escaparnos precisamente de este mapa dual catalán-castellano. Aquí somos muchos ciudadanos. Es que claro, habrá que dar es que la lengua castellana ha tenido mucha presencia, y a nosotros los discriminamos, a los que están hablando amasí, que son la tercera lengua y en zonas de Girona es la segunda lengua materna. ¿Cómo jugamos con todo esto? Hagamos un modelo que sea un poco deudor de donde venimos y seamos capaces de que sea mucho más abierto y mucho más oxigenado. Incluso poder llegar al no problema. Ahora,
con la administración, con el no problema. Da igual qué lengua tú hables, si puede haber una correspondencia con la administración, que de una forma u otra la administración pueda también llegar a ti en tu lengua de origen. O sea, mirar qué dejes pueden haber para que la lengua no sea, como la tenemos ahora metida en la cabeza, como problema, como una cosa tachable. Pues intentar de superar todos estos marcos. Debemos de pensar a ver qué tonalidades hay que dar y qué elementos hay que ajustar a este proceso. Y sobre todo, las posibilidades transitorias. Para mí esto es fundamental. O sea, al ser humano, los que más o menos queremos creer que somos progresistas, llamémosle así, el ser humano crece, o sea, tenemos que pensar que es abierto, con posibilidades de ganar, con posibilidades de mejorar, con posibilidades, pues por lo tanto el marco lingüístico puede ser transitorio. Ahora mismo la situación del catalán es la que es, ahora mismo la situación del euskera es la que es, y probablemente harían falta una serie, si ella pudiera hacer la Carta a los Reyes, si yo pudiera hacer la Carta a los Reyes, probablemente nos pudiéramos, mira, pues le haría falta esto. Esto puede ser transitorio en una primera fase de una generación y media, pero quizás dentro de unos años eso también pueda cambiar, porque la realidad de estos países seguro que también irá desarrollándose demográficamente y también lingüísticamente a través de nuevas tecnologías, a través de que nos hará otra mentalidad. O sea, no modelos rígidos, porque los modelos rígidos ya hemos visto hacia dónde nos llevan. Es más, los hemos sufrido en cierta parte. O sea, ya hemos visto para lo que da para poco. Por lo tanto, superemos todos estos espacios. Yo creo que podremos estar horas y horas hablando de este tema. Un apunte solo para antes de empezar a hablar de proyectos del futuro. En esta descripción que he hecho anteriormente, quizás faltaba subrayar un dato importantísimo, que es, en este momento, como hemos dicho, la población que habla euskera es el 30%, pero la cantidad de personas en los últimos 25 años se ha introducido, por decir así, en la lengua del euskera es enorme. Quiero decir, en esta población, en donde ha habido una grandísima inmigración, los resultados de la actitud que han tenido todas estas personas con respecto al euskera son espectaculares. Por lo menos desde el punto de vista del efecto que ha tenido el que tantísimos padres y madres hayan decidido que, sin hablar su lengua, hayan decidido que sus hijos se iban a educar, se iban a educar dentro del universo del euskera, y que han hecho que sus hijos hablen euskera. Hoy en día, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, los niños, de todos los niños que hablan euskera, más de la mitad son niños que en su casa no han aprendido a hablar en euskera. Entre la población joven de esta comunidad, de todos los hablantes de euskera, la mitad aproximadamente, la mitad de estas personas son personas que han aprendido el euskera en la escuela. Por lo tanto, hay una actitud y un esfuerzo y un querer estar en este país que, a mi modo de ver, deberíamos seguir reconociendo. Entonces, desde este punto de vista, el punto de partida en el que estamos es absolutamente positivo, desde mi punto de vista. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo imaginamos un proyecto de futuro? Yo, en los últimos tiempos en Euskal Herria estamos viviendo una sensación de necesidad, estamos intuyendo que hace falta dar un salto cualitativo en cuanto al pensamiento de cómo queremos gestionar el asunto de la lengua. Yo intuyo y me atrevo a decir que el proyecto de la lengua no puede ser exclusivo, no puede ser visto como un proyecto exclusivo de lengua. No se trata tanto, a mi modo de ver, de qué hacemos con la lengua, sino qué hacemos con este país. Yo creo que el tema está en hacer un proyecto común de país. Y el país, el pueblo, la sociedad, se vertebra, se dice así, ¿no? Se vertebra, sí. Digamos que están la administración pública, está las organizaciones sociales y está la propia sociedad. Entonces, cada uno de estos elementos tiene su propia responsabilidad y su propia y a quien se puede pedir mayor o menor responsabilidad.
pero yo creo que ha llegado el momento de inventar la manera de hacer un proyecto de país, yo diría que puede ser incluso utópico, pero que se tiene que vertebrar en torno al concepto de sostenibilidad. Esto lo digo entendiendo que puede ser utópico, pero creo que el futuro tiene que ir de la conciencia de que el pueblo, de que el país, de que la sociedad tiene que vertebrarse hacia el futuro, teniendo en cuenta la necesidad del cuidado del medio ambiente. Es la única tierra que tenemos, es el único espacio físico en el que nos movemos, y es obligación de todos los responsables políticos, públicos y personales de que esta tierra pueda ser sostenible, podamos entregarla a nuestros siguientes, no digo a nuestros descendientes, sino a nuestros siguientes. Esto por un lado, pero esto tiene que ir vertebrado por una visión de un desarrollo económico digamos equitativo. No es posible que sigamos viendo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y esto afecta a la vertebración social y, por supuesto, el desarrollo social. ¿Cómo imaginamos el desarrollo social de nuestra sociedad, de nuestros hijos de dentro de 20, 30, 40 años? Si estamos pensando en una sociedad cohesionada, a mi modo de ver, es imprescindible que todas las partes de esa sociedad se impliquen en este proyecto común. Y ahí es donde entra, desde mi punto de vista, el proyecto de la lengua. Entonces, no se trata tanto a mi modo de ver, no se trata tanto de ver como una lucha de comunidades lingüísticas, sino de vamos a hacer entre todos, cómo va a ser este pueblo dentro de 20, 30 años. Y en ese imaginario, en ese imaginarse cómo es ese pueblo, todas las personas y todas las instituciones, sean de la administración pública, sean del ámbito social, cultural, económico, del mundo laboral, del mundo de la salud, de la sanidad, todos los elementos que tienen una mínima responsabilidad tienen que sentirse partícipes, o tenemos que hacer un proyecto entre todos que se sientan partícipes de este proyecto. Y no podemos obviar la necesidad de transmitir, de dejar, de que esta lengua que nos ha llegado, que no es nuestra, que nos la han dejado, como la tierra no es nuestra, la lengua tampoco es nuestra, la hemos cogido y la tenemos que pasar a nuestros descendientes. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde yo creo que se tienen que encontrar las vías para activar tanto a los euskaldunhablantes o catalanohablantes y a los que no lo son. Esto tendría que ser cómo hacemos esto en cada uno de los ámbitos, efectivamente, pero yo creo que sería necesario que todos los responsables de la sociedad, digamos, la administración pública, la sociedad organizada, incluso dentro de la sociedad y sobre todo los partidos políticos, todas las organizaciones sociales y demás, ¿cómo hacemos para imaginarnos un país en el que la sociedad euskaldunhablante y no euskaldunhablante se impliquen en un proyecto en el que el euskera, en que una lengua minoritaria pueda ser, no digo sostenible, sino que pueda ser útil y quieran utilizarla los siguientes? Y ahí entra la gestión de las demás lenguas. ¿Cómo vamos a imaginar una sociedad euskaldun catalana si en el momento en que oímos hablar tamasig o oímos hablar cualquier otra lengua que se nos hace extraña, nuestras reacciones son negativas? No puede ser. Y sin embargo, si entramos en un proyecto común de gestión, esto puede generar, a mi modo de ver, yo diría, una ilusión, unas ganas de trabajar, pero un poco por ahí. Entonces, ahí es donde yo creo que es el momento de exigir a niveles diferentes. No se puede exigir lo mismo a la administración pública que al magrebí que viene, que al marroquí que viene, ni al que viene de Salamanca. No se puede exigir lo mismo a nivel personal que a nivel de quien tiene las responsabilidades políticas y sociales, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que todos, es decir, cómo hacemos para que la política lingüística de este país no sea exclusivamente del Departamento de Política Lingüística del Gobierno común? ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos ver a los partidos políticos, todos los partidos políticos, que tienen derecho a tener su proyecto político determinado también en la lengua? Pero ¿cómo hacemos ver que no hay manera de seguir avanzando si nos hacen proyectos comunes, incluso desde los diferentes partidos políticos? ¿Cómo hacemos ver que a Eroski, como una empresa, o a cualquier otra empresa, cómo hacemos ver a la Ertzaintza o a Osakidetza, que no estamos hablando de una cosa que implique solamente, sino que es un proyecto común? Y hay, desde el punto de vista de la responsabilidad social, tienen algo que decir. Todas estas organizaciones, y ya no entramos en el mundo de la cultura, pero a mí me interesa subrayar todas las organizaciones que tienen cierta representación social, tienen una responsabilidad. ¿Cómo hacemos ver entre todos que siendo legítima el proyecto de cada cual, estamos en un proyecto común? Y ya es hora de que, bueno, vamos a ir acordando. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del proyecto común, lengua como punto de conexión es importante. A mi modo de ver, esto es particular, a mi modo de ver, en este momento, en este país, con las condiciones socialdemocráticas y demográficas que tenemos, creo que es más importante y más ambicioso, y yo creo que tendríamos que ir ahí. Se trata más de hacer un proyecto de país en el que la lengua pueda tener las condiciones necesarias y suficientes para que nuestros siguientes puedan utilizarla con naturalidad. Sí. Una cosa así. Pues claro, hablas ya casi de un cambio de paradigma, ¿no? O un cambio, esto ya es una revolución que... Yo lo siento. No, es que tiene que ser... Pero yo lo veo así. Es complicado que suceda algo bonito sin que no pase por muchos de los preceptos que estás explicando, naturalmente. Somos de autores, creo, en la cuestión lingüística, en la manera de gestionarlo, en la manera de imaginario, de un propio modelo que va mucho más allá solamente de la cuestión lingüística o de la cuestión demográfica. O sea, lo pongo dentro del paraguas y llamémosle Occidente, que es lo mismo que decir capitalismo. O sea, y luego las lenguas ponen en el entremarco de que son útiles o son útiles, cuánto cuestan, cuánto no cuestan. Claro, pues pensamos en criterios de costes, de no costes, de rendibilidad, de no rendibilidad, tal y cual. Cambiarlo todo esto, bueno, diría que ahora ya hay quizás... nos hace ser más optimistas que hace unos años. Es más, se han hecho propuestas no centradas en la lengua, pero sí que han tenido recorrido. Una cosa tan popularizada ahora mismo como el tema del reciclaje. El reciclaje, un abuelo le decía, bueno, si era del campo sí que sabía reciclar, que sabía dónde tenían que ir cada cosa para poder reaprovechar tal y cual. Pero esto es un invento de hace 4 días. Y ahora si vas a tirar el papel donde no toca, te miran mal. Se ha cogido la conciencia, se ha entendido perfectamente que tú como individuo tienes que coparticipar, porque de esto vamos a generar que todos estemos, o sea, ahora mismo el reciclaje es una idea totalmente extendida en todo el mundo capitalista, digamos, y es una cosa muy bien vista, muy valorizada. Por lo tanto, ya han habido cambios, o sea, ya podemos ver en otros estatus de prácticas o de pensamientos que todo esto se ha ido desarrollando hacia un marco que sea mucho más sostenible. ¿Por qué lo lingüístico no? Porque la Torre de Babel sigue pesando todavía la diversidad como uno de las cosas problemáticas en la que un ser humano se puede encontrar. Bueno, aquí hay mucho tabú y podríamos hablar. Pero se juegan estos dos ejes, o sea, nombrabas al principio la actitud personal de cada uno. Es que para que haya conciencia lingüística, lo comentaba Chepech, me parece, ¿no? Para que haya conciencia lingüística, primero tiene que haber conciencia y que esta conciencia acabe desarrollando también en los gestos que hacemos lingüísticamente. Es una cuestión de responsabilidad, yo es que os lo digo en serio, pero de responsabilidad y de solidaridad. Si tienes en tu alrededor una persona que no está dominando esta lengua que tú dominas, que sabes perfectamente que le va a facilitar entrar en marcos, que le va a facilitar, hablo en esta lengua, pero por una cuestión de estímulo hacia esta persona. O sea, no hablamos de ti, hablamos del beneficio del otro. Y el beneficio del otro pasará también por tener capacidades de desarrollarse. Y esto es individual. O sea, nosotros hacemos talleres de sensibilización lingüística en empresas, en administraciones, y la batalla siempre acaba siendo la misma. No, ya hay quien se encarga, todo el mundo tiene a la cabeza el departamento de lingüística o tiene... No, es que eres tú en primera persona, pero es una actitud solidaria.
eres tú que tienes un papel para jugar. Antes hablamos de los inmigrantes, gente que llega de fuera, el papel que puede jugar en este espacio vital territorial donde hay una lengua que es transmitida, que la puedes coger o no la puedes coger. Pero hay otro que es un eje que es totalmente individual, que nos debe de hacer ser conscientes de que tenemos un papel y es un papel importante. Y además que entra perfectamente en los baremos, habla de solidaridad así a lo bruto, quizás es muy desdibujado, pero que realmente interpela a las necesidades o objetivos, ¿no?, de que pueda tener esta persona. Y la percepción de hacer un salto cualitativo, pues sí, nosotros también estamos bastante cerca de toda esta sensación de, por eso decíamos lo de la botella, de cómo lo hacemos entre todos, implicando y que haya la capacidad de incorporar a todos los actores. Sí. No sé, quizás por andar un poco en el tema. Por ejemplo, yo creo que hay tres pilares fundamentales en el que se debe basar un poco esta nueva visión que yo entiendo que tenemos que intentar socializar, pero en todos los ámbitos, insisto, en todos los ámbitos. No se trata únicamente de tú a tú, que eso es importantísimo, pero quizá yo, porque me interesa mucho que en este tema se sensibilicen los que tienen la responsabilidad social y política del país. Yo creo que uno de los pilares es la defensa a ultranza de la diversidad, pero no únicamente la defensa de la diversidad lingüística, que es premisa, pero también la diversidad cultural, la diversidad de formas de ver la vida, la diversidad de moverse, la diversidad de vestir, la diversidad, y esto implica que un cambio de mentalidad que en este país creo que es mayor que lo que hay en Cataluña. Y esto es debido al proceso histórico, pero yo creo que todavía nos falta un tiempo para reconocer la diversidad como un valor. Esto lo estamos diciendo constantemente, pero yo creo que no hay un reconocimiento ni desde las administraciones públicas ni en la sociedad. Hay que hacer un trabajo pedagógico inmenso para este reconocimiento de la diversidad como valor. Nos pone muy nerviosos la persona o la organización que se mueve de una manera diferente a la nuestra. Todo esto, por supuesto, apoyándose en dos valores que no se pueden de ninguna manera dejar a un lado, y es la defensa a ultranza de los derechos humanos, a ultranza, y ahí entraría la defensa de los derechos lingüísticos. Y como tercer pilar, la defensa de la libertad individual. Entonces, tenemos que cotejar estos tres elementos, la defensa de la diversidad, de los derechos humanos y de la defensa de la libertad individual, de manera que podamos empezar a hablar de cómo vertebrar esto. Y esto unido a otros dos ideas que a mi modo de ver son fundamentales. El principio de igualdad. El principio de igualdad que dice que no es justo que situaciones que están en desigualdad sean tratadas de manera igual. Es decir, dos situaciones, dos lenguas, dos personas, que estén en situación de diferencia jerárquica, uno es mayor y otro es menor, uno tiene más derechos, otro tiene menos derechos, no se pueden tratar de la misma manera. Hay que buscar, como en todos los demás ámbitos, unas medidas que puedan corregir esta injusticia. Esto nos permite tomar medidas pues eso, para equilibrar esta situación que afecta no solamente a los hablantes de lenguas minoritarias, sino al resto de la comunidad. Entonces, esto legitima el tomar acciones en positivo, ¿no? Entonces, yo creo que falta hacer este salto cualitativo de ver el tema de la lengua como un tema de lucha de comunidades lingüísticas, para hacer un trabajo de integración en un proyecto, no de integración social, integración en un proyecto común de futuro. Esto es
con diferentes responsabilidades. John, ¿tienes algo que decir sobre...? No, pero si os parece, le damos la palabra al público y seguro que sale alguna respuesta. Señor, venga, Caldera, en el embate de Guinea-Badú. Sí, voy a hablar en serio porque me voy a dirigir un poco al catalán. Pero antes de nada, sí quisiera hacer una cosa. Hay que ser más autocríticos en la sociedad en la que vivimos en el País Vasco. Yo hablo de la sociedad de inmigrantes, soy una sociedad de inmigrantes de Gasteiz, y yo veo que para la integración del inmigrante no se da ninguna facilidad al inmigrante aquí. ¿Por qué? Porque el primer factor importante para que se integre un inmigrante es que tiene que conocer el idioma. Y cuando llega aquí un inmigrante, yo voy a mi pueblo, como estamos hablando, por ejemplo, el gobierno vasco ha recortado la EMA, otra vez ha vuelto a recortar la EMA. Y hay muchos inmigrantes en mi pueblo que no pueden aprender castellano. ¿Por qué? Pues porque les ha recortado la EMA y como ha recortado no pueden tener más alumnos y entonces no pueden aprender el idioma español. Y por otro lado, el tema de la euskera, yo lo que veo, he visto en mi pueblo, hay una en Nicaragua, hay una señora que ha aprendido el euskera, pero pagando. No se les da ninguna facilidad para poder aprender los idiomas. Yo me recargo en la experiencia de Canadá. En Canadá el 60% es inmigrante, pero allí todas las personas que van allá tienen academias gratis para poder aprender tanto el francés en la zona de Quebec como el inglés en la zona de y todo me refiero al catalán que voy a hablar ahora. Quisiera saber cuál es la facilidad para aprender el catalán en Cataluña, cuál es el método que se utiliza para que puedan aprender el catalán. Y luego quiero hacer otra pregunta. Pero primera es... Vale. Vamos con la primera. El tema de recortes, pues sí, ahí pasa lo mismo, naturalmente. Y todo lo que tenga que ver con la facilidad, o sea, nuestra percepción es qué fácil puede ser transmitir el idioma y qué beneficios te va a dar. ¿Sí? De cualquier persona que venga de un origen castellano hablante, coger el catalán es sencillísimo, entenderlo es muy sencillo y poderse hablar solamente tiene que tener la suerte de que se encuentre con gente que le hablan, de que haya espacios de uso. Y esto es sencillo y esto es barato. Puedes ir, o sea, con una actitud más inclusiva, quizás podríamos estallarnos, ahorrarnos toda esta parte, aunque esta parte también es necesaria si quieres un título, si no quieres un título, allí son gratuitos. Los cursos de catalán que hace el CNL, el Consorcio de Normalització Lingüística, los primeros son gratuitos. Antes lo eran todos, me parece, hasta los más altos, hasta el nivel ECA, ¿no? Aparte, eso es, pues todo un circuito era gratuito. Ahora en algunos tramos, en el segundo o tercero, tienes que pagar, pero es relativamente simbólico, pero ya no es gratuito, ¿cierto? En cualquier caso, las lenguas, hablándolas, se aprenden mucho más fácil. No sé si lo hacemos demasiado rígido en el sentido de, pues tiene que aprender, pues que vaya, no, pues ya serán los vecinos, ya serán, o sea, francamente, es que la facilidad que sea, las lenguas se pueden aprender haciendo diferentes actividades, desde el trabajo, desde muchos sitios, se puede hacer de muchas maneras. Y sobre todo, una cosa que nos hace ver sobre si es necesaria o no es necesaria, también a veces es interesante ver qué se está haciendo en diversos países europeos respecto a la acogida lingüística. En Suecia, ahora no os quiero mentir, pero diría que los últimos números era algo así como 600 horas obligatorias de sueco para cualquier persona inmigrada que llegaba a Suecia. Esto es tanto como decir que la única forma de reconocer un inmigrante en Suecia es aquella gente que no habla el inglés, porque habla su lengua materna más el sueco. ¿Sí? Ya verás si este señor es inmigrante o no es inmigrante. Son 600 horas, tengo entendido que van a parar como unos bungalows, o sea, el Estado les da toda la facilidad y están conviviendo durante unos meses y salen de allí al menos sabiéndose defender en el idioma. Porque sigue siendo una de las categorías más explicativas a la hora de desarrollar la autonomía de una persona migrada. Los anglosajones, que se dedican a contarlo absolutamente todo, tienen bastantes estudios que hablan de un inmigrante
La primera pieza sobre su ascensor social será el trabajo que venía desarrollando en su país de origen. Pues si es un muy buen médico, tiene probabilidades que al emigrar, si encuentra trabajo de médico, las cosas le vayan bien. La segunda era un cierto tejido, digamos, cualitativo en el país de llegada. Si llegas, como muchos llegan, y este tejido no existe, habrá muchas más dificultades de si allá hay un tejido que te facilita incorporarte más rápido en la sociedad. Y el tercero que identificaban era el lingüístico. O sea, había una correlación de cuál es tu nivel de inglés. El nivel de inglés es alto. Pues casualmente tu situación en la sociedad también es mucho más cómoda que la de otros. Yo insisto en esto, sí, son gratuitos, pero muchas de las personas que he conocido en Cataluña que han adoptado catalán, que son muchísimas, de recién llegados, nosotros en la Plataforma para la Lengua dinamizamos una red de 25 entidades de inmigrantes. La mayoría no han pasado por las clases. Han hecho vida, se han encontrado espacios de uso, que esto revierte en la responsabilidad de los que la sabemos hablar, de que la hablemos y de que la compartimos. No sé si te respondo mucho o... Primero, por supuesto que la responsabilidad que tienen las administraciones públicas, en este caso quien tiene la potestad de ofrecer las condiciones para que los no hablantes de euskera aprendan, la responsabilidad de estos poderes es muchísimo mayor que la responsabilidad que tiene cada una de estas personas para aprender. Entonces es absolutamente necesario exigir a los gobiernos que tienen esta capacidad que pongan los instrumentos para facilitar el aprendizaje del euskera, porque además en nuestro caso tenemos una dificultad añadida, que es que el esfuerzo que tienen que hacer las personas que no hablan euskera para moverse en euskera es bastante mayor que lo que tienen que hacer los castellanohablantes que llegan a Cataluña. Digo los castellanohablantes, es una realidad que sí no es más difícil, pero sí que la distancia lingüística pues tiene esta característica y esto se ve, por ejemplo, clarísimamente en cuántas personas han aprendido euskera pero no tienen en su entorno, en su vida cotidiana la posibilidad de hablar euskera. En este momento, ayer se hablaban de unas jornadas organizadas por Euskaltzaindia, que por ejemplo en las capitales de la comunidad del País Vasco en general es donde más euskaldunes viven, pero sin embargo su posibilidad de llevar la vida en euskera es, bueno, pues en Donosti un poco más, pero en Bilbao casi no hay redes sociales que puedan. Entonces, ¿cómo impulsar esto? Entonces, eso, por supuesto, la responsabilidad que tienen los poderes públicos en este sentido es fundamental. No, yo creo que la diferencia entre esta y la Cataluña es grande. Es grande porque yo hablo a nivel de inmigrantes, porque veo que la comunicación se orienta de todas las fácil de Cataluña porque la comunicación con la ciudadanía es en catalán. Y aquí en cambio no se da. Aquí en cambio ¿la comunicación de quién? Del inmigrante es muy fácil. El inmigrante puede aprender de catalán porque el mismo catalán le habla en catalán y es... No creas que tanto es así, He dicho que es lo más sencillo para que esta persona aprenda el catalán. O sea, uno de los lastres del ecosistema catalano-hablante son todavía los dejes de abandonamiento de la lengua, bajo unos perjuicios que se acercan casi a los racistas. Es negro, ergo le hablo en español. Bueno, chico, estamos en el siglo XXI. O sea, no te creas, lo que tenemos que remar y cambiar, cambio de chip ideológico. Sí, pero por ejemplo, un inmigrante, si va allí para aprender el catalán, ¿tiene academia gratis o cómo está? Sí, hay unos cursos que son Consorcio de Normalización Lingüística, es el instituto, digamos, público, que se dedica a hacer clases en catalán para todo aquel que quiera curso A, curso B, iniciación, un poco más, sí, y son gratuitos. Bueno, también hay que mirar los horarios de estos cursos, que casualmente son restringidos y cuestan para la gente que está trabajando de qué manera montárselo, dónde están distribuidos estos puntos para que sean más o menos... Y reivindicaba, por ejemplo, el uso del catalán, ¿no? O sea, me refiero aquí un poco a la situación. Porque es que, claro, porque lo más triste también es, y ahora lo voy a aprovechar para denunciar, la situación de Rafa Nadal. Sí, será un gran tenista y eso, pero cuando fue en los mundiales de China, ahí le empezaron a preguntar en catalán
que es su idioma materno, le empezaron a preguntar en catalán y el hombre saltó diciendo que no iba a contestar en catalán, que iba a contestar en español. Y eso sí me parece triste y denunciable, que una persona de eso, por muy ilustre que sea o por muy bueno que sea, sí que es para denunciar la situación esa, ¿no? Bueno, el señor Nadal es libre de hacerlo lo que quiera, naturalmente, incluso de, digamos, a ver, no me quiero pasar, de renegar de sus orígenes lingüísticos, pues ya está, no pasa absolutamente nada, cada uno puede hacer lo que más le plazca. En fin, sí, es complicado. A ver, ¿dónde estaban? Sí, aquí lo había puesto, en el último punto del viento que sopla en contra, ataques constantes al modelo de escuela valenciana o líneas en catalán de los territorios. Cuando vamos al catalán también hacemos un poco de trampa. Sí que somos 10 millones de hablantes, sí que se comporta como una lengua de tamaño normal, que llamaría un sociolingüística de más de 1 millón, superando con creces, pero en algunos de estos territorios, o sea, la situación en los territorios no es homogénea ni por asomo. Y es cada vez ha habido un cerco más indisimulado a la cuestión lingüística. Similar, lo del trilingüismo, con la excusa esta de que sí, aquí hay que dominar las 3 lenguas, el euskera, el español y el inglés, el catalán, el español y el inglés. Naturalmente esto es rebajar las competencias lingüísticas de toda esta población. Insisto, es que si nos pusiéramos si pasáramos de todo, para tú y para mí probablemente no sería un problema, porque debes de dominar el euskera y debes de dominar el español, pero es que para esta gente que no vienen con las 2 lenguas de origen, es que es tremendo. Además, hoy día en Barcelona, sin que tengas el catalán en un nivel alto, pues muchos de los trabajos es que no te los van a dar, pues de cara al público no te los van a dar. O sea, la percepción de que te falta, de que cojeas mucho, es evidente, pero que haya modelos que supuestamente tienen que facilitar modelos escolares al impulso de esta capacitación, pues te habla a qué nivel se ha llegado. En la Franja, no sé si conocéis, hay una parte oriental en Aragón, se llama la Franja de Ponent. Todos los pueblos que hay tocando de Aragón a Cataluña son catalanohablantes. Pues allí han modificado en el estatuto el nombre de la lengua. Ya no es lengua catalana, es la PAL. Lengua aragonesa propia de Aragón occidental. O sea, ya es bueno, no seguiré porque ya es licitado el nombre. Es langofobia, no sé cómo llamarla igual. El nivel es este, sí, y es este. Y claro, pues tienes que interpelar, o sea, cuando el agujerito de la botella cada vez se hace más grande, pues tienes que interpelar a los valores personales de cada uno de nosotros de corresponsabilización, y a la vez tienes que urgir a que haya unos cambios sistémicos para que todo este elemento entre dentro de la agenda y lo decidamos entre todos, teniendo muy claro que hacia dónde va el modelo actual es reduccionista, es empobrecedor y deja desplazados, gente que tendrían derecho a participar de toda esta cuestión. ¿Te ha respondido? Vale. Sí, yo creo que esto que describes para Cataluña, para los países catalanes, en Euskal Herria, tenemos una experiencia como para exportar de la vulneración de los derechos lingüísticos de los habitantes de este país. Vamos a recordar lo que está pasando en Iparralde con una ikastola, podemos hablar de lo que está pasando en Navarra, podemos hablar de ciertas escuelas de la comunidad autónoma donde hay una demanda para que el inglés tenga una mayor presencia, etcétera, ¿no? Pero aún así yo creo que esto se puede trasladar a todos los demás ámbitos de la organización social, y creo que hay que exigir, ya es el momento de exigir la integración del factor de la lengua en todos los ámbitos de la sociedad, porque tengo la intuición de que si seguimos únicamente, si seguimos seguimos pensando que es un tema lingüístico exclusivamente, los factores que tenemos en contra, no solamente a nivel del Estado español, sino a nivel de la mundialización, por decir así, el efecto que tiene la globalización va a ser imposible de contrarrestar. Creo que no se puede, según los datos que yo manejo, el efecto que puede tener la activación lingüística de nuestras comunidades
puede ser muy fácilmente absorbido por las fuerzas que están operando a nivel internacional. Entonces, a mi modo de ver, tenemos que ver la cuestión lingüística es nuestra, es de nuestro país, pero es una cuestión internacional, es una cuestión mundial. En el mundo hay 3.000 lenguas que están en peligro de extinción. La nuestra es una más de esas lenguas que están en peligro de extinción, o por lo menos en una vulnerabilidad importante. Y tenemos que ver esto desde el punto de vista internacional para actuar en nuestro país, pero tenemos que hacer partícipe a toda la sociedad. Si seguimos, a mi modo de ver, si seguimos pensando que es una cuestión de los que estamos más o menos concienciados, tenemos una trayectoria digamos, lingüística determinada, el efecto general puede anular cualquier avance que hagamos en este sentido. Entonces, yo creo que es imprescindible que hagamos la visión y tenemos que integrar esto en un proyecto común. Y además creo que esta es la única manera de poder activar a las poblaciones de nuevos amantes de nuevas lenguas. Yo creo que podemos hacer esfuerzos y es loable. Yo me emociono cada vez que veo a Petra Elser, que estaba aquí viendo el trabajo que está haciendo con las personas de otras lenguas para su integración. Pero me parece que como comunidad, como sociedad, como lengua en peligro de extinción del mundo, como no hagamos una visión más amplia y de un proyecto social más amplio, creo, no es que vaya contra mi sueño, sino que creo realmente que las fuerzas externas van a anular cualquier avance que vayamos haciendo. Podemos ir avanzando otros 5 años, pero lo que viene, las fuerzas externas que vienen, la influencia que tiene la globalización en nuestros jóvenes que ya son hablantes de euskera, el efecto que tiene, esto puede no frenar, sino hacer retroceder los avances que hemos hecho en los últimos 25 años. Entonces, creo que es importantísimo que sigamos hablando de cómo hacemos que las personas que saben euskera sigan hablando euskera y activen su posición e invitar a los que no lo saben a que hablen euskera. Eso es importantísimo. Pero yo creo que tal y como va el mundo no es suficiente. Podemos estar otros 5 años, nuestros compañeros de sociedad pueden seguir enviando a sus hijos que no saben euskera, pueden llevar a que aprendan euskera, pero como no hagamos algo más, como no hagamos un proyecto de sociedad en el que esté la lengua integrada como proyecto social, el efecto en contra podemos empezar a verlo, yo a mi modo de ver, en 5 años. Y tanto es así que como esto no se socialice, incluso a nivel político, los cambios pueden ser irreversibles. Si esto no se socializa, si seguimos hablando de lucha de lenguas, yo entiendo que pueden generarse incluso cambios, digamos, políticos sociales que hagan retroceder mucho de lo que hemos hecho. Entonces, no es una cuestión solamente de utopía. Lo que planteo no es una cuestión de utopía, también de realidad. El efecto internacional de la globalización es tremendo. Entonces, la única manera de hacer frente a esto, a mi modo de ver, es el concepto de local. Estamos en el mundo, somos una lengua más de entre 6.500 lenguas que se hablan en el mundo, pero somos una más de 3.000 lenguas que están en peligro de extinción. Como no le demos la vuelta a nivel internacional a esta situación, y como no le demos la vuelta desde nuestra propia comunidad, desde nuestro propio proyecto social, el efecto contrario lo podemos ver muy rápidamente. Y esto afecta al comportamiento individual. Esto es, a mi modo de ver, el peligro, y la esperanza. O sea, activémonos para que el futuro no sea individual, sino colectivo. Para que lo que planteamos a la sociedad del futuro son comunidades cohesionadas, socialmente integradas, donde las personas puedan elegir libremente, pero desde un proyecto social, en donde, en fin, podemos estar hablando de esto. Esta demora gañera, esto dice... En la comunidad autónoma vasca, los hispanohablantes,
somos el 30% de la población. El 30% de la población supone que hay un 70% de personas que no tienen acceso digamos, al universo del euskera. Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta para hablar de un proyecto del futuro. Y además es muy diferente también hablar en Guipúzcoa, por ejemplo, que es el territorio, como sabemos, más euskaldun, solamente la mitad de la población habla euskera y la mitad no habla euskera. Entonces, estas diferencias van a marcar, o pueden marcar por lo menos, la proyección de un proyecto común. Por otra parte, el proceso migratorio, cuando se habla de la población inmigrante a Euskal Herria, por decir así, bueno, a mí me interesa resaltar dos puntos históricos. No vamos a ir a tiempos de la revolución industrial, pero en el siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, el flujo migratorio, sobre todo que venía del Estado español a la comunidad euskaldun digamos, del territorio español es diferente a lo que pasa en el norte, pero viene principalmente del Estado español. Esto produce diría yo, casi una dislocación lingüística en la sociedad euskaldun, pero a mí me gusta resaltar que esa dislocación lingüística no quiere decir que sea una dislocación social. Posterior, yo creo que la inmigración del Estado español podría compararse a lo que se ha producido en Cataluña, pero sin embargo la inmigración a partir, digamos, del año 2000, que fue muy importante en Cataluña, en Euskal Herria también fue importante, pero las proporciones no son comparables desde mi punto de vista. Si en Cataluña hablamos de esa población demográfica que viene en esa época, pues llega a ser, no sé exactamente, pero puede ser un 16 o un 17%. En la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, está en el 6%, en Navarra está como mucho en 12%. Y además, yo creo que es importante señalar la mayor proporción de gente inmigrante de esa época en la comunidad autónoma se coloca, digamos, en Álava. En Álava, donde es la población menos euskaldun proporcionalmente. Entonces, las diferencias sociales y lingüísticas que se producen en Álava, principalmente en Vitoria, como no, es completamente diferente a lo que pasa en Donosti o en cualquier otro sitio, ¿no? Esto, yo creo que esta diferencia es importante. En Cataluña, el trabajo de Carme, se habla de distintas lenguas. Nosotros hicimos un trabajo muy parecido al que hacía Carme, que nos ayuda, claro, y identificamos que en Euskal Herria se hablaban, estoy hablando de hace unos 7 años, se hablaban 100 lenguas diferentes aquí, una diversidad enorme. Y esta diversidad, yo creo que hay que tener en cuenta, pues, que demográficamente la mayor parte de las personas que vinieron en esta época tenían como lengua materna el castellano, pero eso no debe ocultar la enorme diversidad, es decir, hay unas 50 lenguas africanas que se hablan en Euskal Herria ya, y luego la segunda parte quizás podría entrar, pero en principio la primera idea que debería transmitir es que cada una de esas lenguas tiene su propio derecho de estar aquí, y cada una de esas lenguas tiene el derecho de ser reconocida como lengua de la persona que vive aquí.